Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy está con nosotros David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Es un placer tenerte aquí. Además, viniendo en un fin de semana que es muy denso y estás de aquí para allí, así que muchísimas gracias por este tiempo. Vale. Gracias a ti por pensar en mí, eso es lo primero. Lo pensé porque David fue mi profesor en el Máster CEDE y te lo comentaba antes fuera del directo de que nos quedamos impresionados por la capacidad que eras de entregar tu conocimiento, pero de forma práctica. Sí. Que es una cosa que también quiero que comentemos en el podcast. Pero antes de nada, David, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Porque tocas muchos palos. Sí. ¿Qué estás haciendo actualmente? Realmente ahora ya, quizá porque ya estoy tocando los 60 años, he asentado pie a tierra y ahora me dedico más a la docencia. O sea, ya tengo mi plazo en la universidad y por lo tanto he bajado el pie del acelerador y lo primero, porque la felicidad de uno también es importante y la estabilidad, ¿no? Una vez ya lo tengo, ahora ya me dedico más he vuelto a investigar, eso sí es verdad, que lo había dejado, pero más a la docencia, a mis alumnos y a estar más tranquilo. ¿Qué pasa? Que como me gusta estar ahí siempre eso es. Pues bueno, sí es verdad que la investigación me hace estar con el alto rendimiento y con las posibilidades del ejercicio físico fuera de lo que es la universidad, que es lo que más me gusta, que es la aplicación. Se te conoce mucho por el tema del sistema facial. Sí. Voy a dejar eso apartado un momento, porque sé que quieres hablar de muchas otras cosas. Cuéntame, a nivel del aprendizaje motor, estás trabajando con tercera edad. Sí. Y sobre todo con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Cuéntame cómo es tu día a día ayudando a esta gente. Sí. Hombre, sí es verdad que ahora ya llevo pues prácticamente 3 años que ya no tengo tanto contacto. Pero vamos a ver, la cosa fue, yo creo que es mejor empezar desde el principio de cómo surge todo esto. Yo en el 2007-2008, dejé el vóley de alto rendimiento. Dejé de entrenar y me metí en la universidad. Entonces me vinieron a buscar porque como especialista en fuerza, una de las cosas que está totalmente evidenciado es que el trabajo de fuerza mejora el Alzheimer, no lo puedo decir, sino enlentece el proceso de deterioro cognitivo y sobre todo neurodegenerativo. Entonces ahí entró Alzheimer y Parkinson, los dos. Pero empezamos con un proyecto en el 2007-2008, empezamos con un proyecto en Alzheimer. Pero porque soy especialista en fuerza, ¿vale? O sea, que empieza por ahí. ¿Qué pasa? Que una vez nos metimos, al estar día a día con ellos, trabajando día a día, vimos que no solo es el trabajo de fuerza, sino que el trabajo con evocación a memoria a largo plazo y a nivel coordinativo, pues eso había pues muchísimo más trabajo y más resultados. Ya a partir de ahí empezamos a trabajar menos porque esto tú sabes que es una cuestión de proyectos, tiene un dinero, tiene un tal, y después perpetuarlo en el tiempo es bastante difícil. Y en el 2015, justo ya os digo, bastante tiempo más tarde, yo tuve mi crisis existencial con la investigación. Hostia. Sí. ¿Qué es? Porque está muy institucionalizado. Sí, y además es que yo en ese momento estaba como asociado. Yo soy un profesional externo, pero que me gusta dar clases y, naturalmente, yo saqué mi tesis en el 98. Y desde ese momento, pues claro, la universidad siempre me ha llamado porque además estaba en un equipo de división de honor, en un equipo de élite, y entonces, naturalmente, yo ponía en práctica todo lo que estaba estudiando e investigando. Entonces, claro, mi vinculación a la universidad era sobre todo en los programas de doctorado. ¿Qué pasa? Que, claro, te das cuenta que entras en una carrera donde la investigación está muy bien, pero no para sentarme en un puesto de trabajo para ser un funcionario. Ya, te entiendo. Y entonces eso a mí no me hizo mucha gracia de ver que era como investigo para tener un número de paper determinado. Y casi por obligación. Totalmente. Y a mí me gusta investigar para saber más. Y si tengo una pregunta, pues intentar resolverla, aplicarla, y naturalmente no me gusta intentar hacerlo en situaciones estándar donde las variables las controlo, sino en la realidad, porque después a quien tengo que darle respuesta es a la persona a la que quiero ayudar a ser buen profesional. Que cuidado, que entiendo la ciencia básica, que es lo que te decía, ¿no? Pero para mí la ciencia aplicada es muchísimo mejor. Entonces, me vino el choque. Y además, a nivel institucional,
Ahí, o sigue habiendo, pero sobre todo en aquel momento había un estancamiento o unas ganas de que no creciéramos mucho, en la realidad. ¿Vale? Ahora ya la cosa va cambiando. Sí, es lo que hay. Te hablo de 2015. Entonces dije, no, yo todo lo que tengo, lo que estoy viendo a nivel mío facial, necesita más experimentación, pero en el día a día. Entonces, como yo seguía teniendo un pie fuera, dije, bueno, dejé totalmente la secundaria. Yo ya en secundaria ya tenía para poder estar tranquilo y complementaba con la universidad, o sea, estaba con mis ámbitos bien. Pero dije, no, esto tiene que ser de estar el día a día. Entonces, en distintos centros de trabajo, me puse en el entrenamiento personal, ver cómo trabaja por un lado, en la parte de la readaptación, que me encanta, la prevención y el control del proceso de reaprendizaje de la persona para que no se quede con la lesión. Y la casualidad buscada, o sea que no es casualidad, empecé a trabajar con gente de Parkinson. Porque el mundo del mayor es realmente donde me he especializado más en la parte neurodegenerativa, pero que claro, al fin y al cabo estoy tocando todos los palos. Pero entiende que la base está tocando. Es entrenamiento de fuerza. ¿Vale? ¿Y cómo consigues que aprenda una habilidad? Ahí es donde va. O sea, precisamente es entender el proceso. Primero hay que entender el proceso del neurodegenerativo, por dónde va y cuáles son las dificultades. Yo a mis alumnos les digo, es que vengo de la élite y me fui a la élite. Porque a una persona con Alzheimer decirle que haga ejercicio físico, la orden no llega. Yeah. El estímulo no llega. O sea, el estímulo tiene que ser que se involucre y ya que a partir de ahí, naturalmente, a ver, nuestro campo de trabajo en el ejercicio físico son los estadios leves, naturalmente. El moderado ya empieza a tener bastantes dificultades, tanto en una como en la otra, ¿no? Entonces, ya son otros profesionales los que tienen que trabajar con ello. Pero sobre todo es que la orden les llegue. Y ahí es donde entra el que nosotros tengamos esa mano izquierda o esas habilidades sociales, que es lo que aportamos desde las ciencias de la actividad física y el deporte. Nosotros como entrenadores tenemos que involucrar a un jugador o una jugadora para que rinda y que el objetivo sea claro, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Tú tienes que decirle a la persona, no es que esto sea bueno para ti y convencerlo con la evidencia científica o con esto, no, sino que lo sienta. No. Que lo sienta y lo vaya experimentando paso a paso, ¿no? Entonces, en el día a día lo que tienes que tener en cuenta es que tú tienes preparado una sesión que lo que quieres trabajar en función de la evolución de esa persona, porque la has evaluado, va viendo sus posibilidades y sus restricciones. Pero entra por la puerta y ese día tienes que romper eso y decir, ¿qué va? Esta vez no. Ya sea porque han cambiado la dosis de levodopa en el caso del Parkinson, o el Alzheimer directamente, cuando te vas al centro, pues ves que ha tenido un enfrentamiento ese día, por lo que sea, ha tenido una pequeña crisis. Entonces, directamente te tienes que adaptar a ello. Pero hay una cosa común, y es que el movimiento, y sobre todo el ejercicio físico, cuando está pautado, y hay unos requisitos de trabajo de coordinación, a partir de ahí cambia todo. Cambia todo. Es decir, no hay... Como escuché esta semana que se hizo viral un vídeo de no existe la sentadilla oncológica. Es decir, ejercicio modulado y configurado en base a parámetros de los principios del entrenamiento, de la intensidad, del volumen, de la especificidad. Claro. ¿No? No es, yo no lo veo tanto así. Lo veo más adaptado precisamente a la posibilidad de la persona. Ahí es que es donde te das cuenta, en el deporte decimos ejercicio individualizado, ¿vale? Y personalizado. O sea, individualizado en función de las características mecánicas de esa persona y las posibilidades de hacerlo, pero personalizado en función también de su estado de ánimo. ¿Podrías poner un ejemplo? Porque Domingo nos hizo una pregunta relacionada con esto de qué tipo de ejercicios, qué dosis. Sí, hay una cosa fundamental. Lo primero es lo que estaba diciendo. O sea, toda la parte coordinativa es increíblemente buena, tanto para uno como otro. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del Alzheimer tienes que hacer que los estímulos sean visuales y directamente a partir de ahí realizas distintas evocaciones, ¿vale? O sea, el color naranja es naranja, pero ¿tú le vas a decir vete a la naranja? Ostras, depende. ¿Qué es naranja? Hostia, claro. O sea, esa persona necesita una retroalimentación sensorial guiada. Exacto. Entonces dice, mira, y el zumo ese que te tomas todas las mañanas, que tú exprimes, no sé qué, bueno, te lo hace con una naranja. ¿De qué color naranja? Y entonces a partir de ahí va la naranja. Es decir, que el feedback es
Fundamental. Sin duda alguna. Y la interacción es brutal. O sea, vamos a ver, dentro de toda la actividad física en general, y cuando estamos hablando de la parte del aprendizaje o que una persona interiorice cualquier movimiento, su experiencia previa es fundamental. Pero en el caso de la cima la tenemos un poco alterada, pero no toda. Te voy a poner el caso más guay, que yo lo ponía en vídeo siempre cuando me decían, ¿pero qué tipo de ejercicio hacéis? Y nosotros poníamos el vídeo en 2 casos particulares. Uno era un señor que era banquero y los cálculos mentales era brutal. O sea, empezabas a hacer la tabla de multiplicar y te la iba diciendo. Pero es que mientras que lo hacía, mientras que estaba haciendo esa vocación del cálculo mental, estaba con una inercial que nos habían dejado de las primeras prensas inerciales que existían en el mercado. Y hacía la prensa, estaba haciendo esa prensa de piernas, y entonces lo que tenía que hacer era coordinar el movimiento de la prensa de piernas, que al ser inercial naturalmente tiene una fase de retorno y por lo tanto empuja y hace que no se venza el retorno en esa carga excéntrica, y está trabajando la musculatura de las piernas a la vez que nosotros lo estamos haciendo en la tabla de multiplicar. Y si se equivoca, tú no le puedes decir que se equivoca, sino le haces otro cálculo y después vuelves al anterior que se ha equivocado. Vale. Para que te lo diga bien. Porque naturalmente tienes que tener en cuenta eso, que el estímulo no puede ser negativo. Y ahí es a donde voy el segundo caso. Una señora que la tenía... Estás tocando muchas cosas muy interesantes. Sigue, perdona. Sigue. Una señora que la teníamos en el ciclorrómetro. El ciclorrómetro naturalmente es la del sillón, la que están sentados y hacen la estimulación del ciclorrómetro. Y la teníamos una pantalla enfrente donde había un montón de personas. Pero tú no le puedes preguntar, ¿conoces alguna? Pero ¿quién nos dio esa foto? Su familia. Hostia. Claro, porque con ese tipo de población el contacto con la familia es fundamental, porque hay temas que puedes tocar y otros que no. Porque el estímulo tiene que ser positivo, no puede ser un estímulo que le lleve a una situación de estrés negativa. Entonces, la evocación con el estímulo físico, lo importante era que no dejara de pedalear mientras que va diciendo, ¿y cuántas personas hay ahí? Unas cuantas, tantas, y las tiene que contar. ¿Y cuántos son hombres? ¿Y cuántos son mujeres? ¿Y hay jóvenes? ¿Y hay más mayores? ¿Cuántos son más mayores que los jóvenes? Y empiezas a hacer distintos cálculos de estimulación a nivel cognitivo para que trabaje su cerebro, mientras que está haciendo un trabajo aeróbico de baja intensidad. Pero es que solo mantener la coordinación del movimiento sin que pare ya era suficiente estímulo para mantener su actividad física. ¿Y esto no está... esto no entra en contradicción con lo que se suele hacer en rendimiento de feedback negativo para que la gente apriete los dientes y se esfuerce más? ¿O es que el aprendizaje no tiene que ver nada con el esfuerzo? O sea, ¿qué opinas tú de ese feedback negativo en la élite donde has estado también? Que hay un cambio radical. Tú lo que buscas a las personas de las que estamos hablando, de las que yo estoy hablando, que no son de alto rendimiento, le buscas calidad de vida. Entonces el feedback, ¿qué tiene que ser? Positivo siempre. Pues ya está. Además, habían hecho una correlación de la dopamina con el feedback. Va por ahí. De hecho, lo hablaremos después, pero cuando tú me estás diciendo, especialista en la parte miofacial, es que precisamente el tejido conectivo, una de las cosas importantes, al estar conectado con el sistema autónomo, realmente trabajamos sobre la estructura de ganglios basales y la amígdala. Y a partir del sistema nervioso central es cuando empezamos a trabajar con el sistema nervioso periférico. Y aquí es exactamente igual. El ejercicio físico es endorfina, es dopamina, es serotonina, y a partir de ahí son distintas hormonas que van a trabajar sobre una parte importante del bienestar de la persona. Pero cuando yo soy un deportista de élite y tengo que buscar un rendimiento, lo que busco es un objetivo final. Y entonces me da igual el coste, que es un error. Porque antes estábamos hablando que para mí la preparación física es que la persona no deje de entrenar. Y no es solo físico, también es una actitud mental. Y el ejemplo más claro lo tenemos ahora mismo en Tu Deporte con Ricky Rubio. Ya. Ahora ha vuelto a la familia. Exacto. Sí. Y a partir de ahí... El burnout. Sí se nota. Has contado muchas cosas muy interesantes. Tú me dijiste que hablara. Sí. Te lo dije, os prometo que lo dije antes del directo, que... Mirad lo que tengo aquí apuntado. Y no vamos a hablar de nada de esto. Has dicho una cosa, voy a aprovechar para hilarlo, porque has citado miofacial. Sí.
nos escucha mucha gente joven que quiere escucharos. ¿Cuántos años llevas de experiencia? 35. Sí, más o menos. Que se piensa, por ejemplo, que trabajo miofascial, foam roller. Exacto. Intenta explicarles qué es este entrenamiento miofascial y el implemento que puede servir para estimular. Lo llamamos como entrenamiento para que entiendan que estamos basados en el movimiento y que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta lo que son los procesos de entrenamiento. Pero donde está la clave es en la palabra miofascial, músculo y tejido conectivo. Antes, y te hablo de hace mucho tiempo cuando yo hacía la tesis, decía, tejido elástico era tejido en paralelo, que eran los tendones, y ya está, y punto, y a partir de ahí el musculito era el que lo hacía todo. Sigue haciéndolo todo el músculo, porque el músculo es el encargado del movimiento. Pero el tejido conectivo cada vez hay más evidencia, gracias a las tecnologías, porque claro, en los estudios que hacemos, si diseccionamos algo, tiene que ser en un cadáver que ya directamente pierde sus propiedades, el tejido conectivo. Y ahora ya sabemos que funciona de otra forma. Pero lo más importante, que los mecanorreceptores, que son los encargados de dar una señal del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, la mayor parte están en el tejido conectivo. Y el más importante del músculo es el uso muscular, que lo que dice es estamos más contraídos, menos contraídos, y a partir de ahí tenemos un grado de tensión. Entonces, cambiando o entendiendo que la fuerza como base condicional es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular de generar tensión, cuando hablamos de la parte miofascial, el tejido conectivo lo que se encarga es de que esa tensión se haga lo más eficiente de forma mecánica. Vale. Bien. Y ahí entra el roller foam. La palabra liberación miofascial igual a me tumbo y me hago un raca-raca con el roller foam. Bien, eso es sensitivo. Entonces, naturalmente, a ver, hoy vengo del máster de la frase y precisamente una de las cosas que les digo, ¿no? Digo, vamos a ver, si tu cliente lo necesita porque la sensación es yo lo hago y noto esa liberación y me voy muy guay, pues perfecto. Pero la realidad es que a nivel mecánico yo no estoy cambiando ninguna estructura en el tejido porque es imposible hacerlo con un roller foam. Lo que sí puedo hacer es que a través de la práctica, que es la repetición, entonces yo voy modulando. Pero quien tiene que cambiarlo es el sistema nervioso central, porque la liberación miofascial es una sensación. Como tal, es una sensación. Y lo que estoy haciendo es favoreciendo esa vía aferente para que a nivel interoceptivo, a nivel cortical, yo sea capaz de dar una respuesta bioquímica y biomecánica al movimiento en función de la liberación. ¿Qué es la liberación? Un reajuste de tensiones. O sea, para entenderlo, liberación miofascial es una orden neural. Total. Lo que pasa es que, claro, como toda orden neural, y eso viene de hace muchísimos años en los factores de aprendizaje, la experiencia previa condiciona después el factor de la toma de decisiones que es neuromecánico. En el movimiento, yo tengo primero un proceso que es sensoriomotriz, que es perceptivo, o sensorial, somatosensorial, y entonces yo a partir de ahí me muevo. Es muy sencillo. El factor de anticipación es, tengo miedo, no lo hago. Tengo dolor, no lo hago. No me voy a meter en lo que es ni miedo ni dolor. Son señales de alerta que tiene el sistema central. Pero naturalmente lo que tengo que hacer es, a partir de ahí, hago un patrón de movimiento que lo ejecuto yo. Tú y yo vamos a levantar el brazo, lo vamos a levantar de formas distintas. El patrón de movimiento es levantar el brazo, una flexión de hombro, etcétera, etcétera. Vale, ahí lo tenemos claro. Pero cómo activamos nosotros, la jerarquización y la activación muscular va a ser distinta. Sabiendo que el plano escapular es importante, la estabilidad escapular, la movilidad glenoidea, sabiendo que tanto uno es móvil y otro es estable, como la estable es móvil y la móvil es estable. O sea, depende de los rangos articulares, va a ser distinto. Control de la amplitud articular. ¿Por qué estoy metiendo fuerza y amplitud articular? Porque son las partes importantes que modulamos a través del entrenamiento miofascial. No es que haciendo el roller foam gano rango articular. ¿Toco de la nariz? Pues claro, el efecto se llama dixotropía. Yo hoy les pondría el ejemplo, que es el más gráfico. El tejido conectivo, debido al ácido hialurónico y a las características del colágeno, es, si yo estoy quieto, porque el problema viene por ahí, si yo estoy quieto o practico un deporte y estoy haciendo una acción técnica repetida durante muchísimo tiempo bajo un estrés determinado, estrés no es malo.
Estrés es que la señal de alerta está continuamente activa. A partir de ahí ya hemos llamado estrés a muchísimas cosas, ¿vale? Pero es mantener nuestro sistema central de esa forma. Pues, ¿qué pasa? Que directamente yo tengo un tejido conectivo muy denso. El ejemplo. ¿Cómo está una mantequilla cuando la sacas de la nevera? Hoy lo estaba diciendo así, el ejemplo es el más claro. Es difícil untarme el pan con mantequilla porque deformar esa mantequilla es complicada. La dejáis un minuto y ya con el efecto del calor directamente pues ya soy capaz de moldearla, ¿no? Pues el tejido conectivo se comporta exactamente igual con el movimiento. Porque las características mecánicas que tiene el colágeno lo que hace es que la estimulación es a través de la presión activa, presión mantenida, en algunos casos, hay que ver uno u otro, y la vibración y el cambio de tensión. Es decir, son características mecánicas y el movimiento es fundamental. Consejo para un preparador físico joven con jugadores, deportistas que no tienen experiencia previa. No saben lo que es miofascial, no saben lo que es un foam roller. Exacto. ¿Qué hace antes y después para estimular el sistema fascial? Bien, lo más importante es que el sistema facial y el músculo van juntos, porque el sistema facial es tejido colaginoso que depende del sistema autónomo, con lo cual yo no lo puedo controlar, lo controlo a través del movimiento, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, por eso me decías, coño, pues esto es neural. Es que sin duda alguna es un trabajo neural, porque es un trabajo cognitivo donde, primero, son pocas repeticiones. Entonces, a partir de ahí tienes que hacer consciente a la persona. Son durante el calentamiento, antes del calentamiento. Antes del calentamiento, yo tengo que hacer que haga una buena activación. Esa activación es lo que hace que predisponga a nivel miofacial a que el movimiento después que vaya a hacer sea fluido y eficaz con el menor gasto energético posible. Esa definición es eficiencia o técnica. Dice, entonces la técnica es la base. Dice, no, vamos a ver. Es tu capacidad de movimiento para tus posibilidades y en función de tus restricciones. Y ahí es donde vamos. Porque las posibilidades y las restricciones lo que van a hacer es que tenga patrones de fijación y patrones compensatorios. ¿Podrías definir esto? Sí. El patrón de fijación es directamente qué bloqueo o qué hago que no se mueva para mover otra parte de mi cuerpo. Vale. Que eso me lleva a la disfunción neuromuscular o a la sobrecarga. Por eso, disfunción, y voy a poner esa palabra porque no quiero hablar ni de lesión ni de fallo, sino que no funciona coherentemente. ¿Habéis entendido esto? Disfunción. Y la otra parte es el patrón compensatorio, que es esa parte que se mueve para compensar la falta de movimiento del otro lado. O sea, uno es hipomóvil y el otro se mueve, pero no tiene por qué moverse para hacer eso. Entonces lleva la sobrecarga. Y eso es lo que favorece el riesgo de lesión o el estrés mecánico, que es la sobrecarga mecánica, que es lo que lleva a la futura posible lesión. Entonces, esa estructura es lo que hay que intentar mejorar. La conexión que hay entre el tejido conectivo y el vientre muscular, la fibra, que es realmente quien hace el movimiento. Porque quien mueve y a quien tú le ordenas que se contraiga y descontraiga con la intención del movimiento es al músculo. Es decir, lo estimulas con movimiento. Sí. Y entonces la alineación de tensiones es intentar alinear una tensión. Es muy sencillo. Vamos a ver. La mayor parte de nosotros el contacto lo tenemos con el suelo y lo tenemos con la planta del pie. Vale. Pero es que no todos pisamos igual. Vale, a partir dice, no, pero es que todos tenemos calzado. Bien. Pero es que encima unos se ponen unos pronadores, otros son más... O directamente, el calzado que tú tienes en baloncesto es totalmente distinto al que yo tengo en vóley porque la movilidad del tobillo y las acciones son distintas. Entonces ya va a condicionar directamente nuestro contacto. Pues bueno, cualquier trabajo de activación, simplemente que yo tenga mi centro de presiones desplazado hacia un lado o hacia otro, va a condicionar que la alineación de tensiones sea distinta. Y ahí es a donde voy. Si yo empezara ahora otra vez, mi ojo tendría que ser en ver cómo una persona es capaz de reajustar en todo momento su postura cada vez que se mueve. Porque la postura no es una cuestión estática. Y el equilibrio no tiene que ser estático, sino que tiene que ser la capacidad de controlar mi cuerpo para después, cuando yo termine de interiorizar esto, piense en el contrario, en el balón y a mi cuerpo en el espacio. O sea, la estructura es, tú me has pedido unas orientaciones. Pues la activación tiene que ser
que mi cuerpo se mueva de forma coherente, factor interno, pero es que después tengo que provocarles un desequilibrio para el reajuste de los factores externos. Claro, lo has explicado fantástico, pero siempre me intento poner en el Sí. aspecto, ¿eh? ¿Hasta qué punto compensamos a un deportista de élite? Tú bien sabes que están descompensados y necesitan estarlo para rendir. Ahí es donde está. Vamos a ver. Yo como entrenador te digo, tú me estás dando el 80% de eficacia, de rendimiento, no te tocó. Vale. Pero yo como preparador físico o como readaptador de ese mismo equipo te digo, ¡ay, mi madre! Porque cada vez que te está dando el 80% con un gesto determinado, está provocando un estrés mecánico, una sobrecarga, porque está forzando su postura. Entonces, al entrenador lo que le tengo que decir es, bien, te está dando el 80%, pero en esa acción puntual que tú le estás evaluando, pues te está dando el 80%, pero es capaz de continuar la acción posterior. ¿O durante cuánto tiempo vas a tener disponible a este jugador al 80%? Eso es. Y entonces, a partir de ahí, ya ves si es necesario una readaptación o un cambio, vamos a llamarlo de esa forma, y entonces se hace. Pero claro, si lo hago durante la competición, a lo mejor estoy variándole el factor de rendimiento y el jugador o la jugadora es la primera que te va a decir que ni de coña. Claro, porque le vas a cambiar el patrón motor. Exacto, y eso no, eso sí que no. Entonces lo que hay que hacer es saber cómo hacerlo poco a poco, y ese poco a poco es el día a día, tienen que activar antes de calentar, porque lo hacen todos los días cuando van a entrenar. Entonces el calentamiento y la vuelta a la calma se convierten en unos trabajos importantísimos de concienciación de la persona, pero para eso tienes que enseñarle a la persona. Por eso somos educadores. Yo defiendo el papel del entrenador como educador, no como sacador o gestor de rendimiento, que es lo que se suele decir. ¿Qué es lo que sea? Es lo que... Pero a ver, vamos a ver, yo he pasado por ahí. O sea, o rindes o te vas a la calle. Eso está clarísimo. Pero tú me has dicho, ¿qué le dirías a quien está empezando? Pues que no cometa los errores que cometí yo. Sabiendo que hay que poner sobre la mesa que si no rindes y la pelotita no entra, te vas a la calle. Sí, sí. Qué interesante. No sé por dónde, no sé por dónde ir. Vale, me gustaría hacer otro salto al aprendizaje motor. ¿Cómo? Esta es una pregunta muy difícil, pero oye, me interesa mucho tu opinión. ¿Cómo crees que deberíamos enseñar para que puedan aprender? Lo que sea, una habilidad, un concepto, Sí. para que en el vídeo no estén así y aprendan tácticamente qué es lo que es importante para el partido. ¿Cómo hay que enseñar? Pero dicho, Tony Nadal dijo esto fantástico. Una cosa es lo que enseñamos, otra cosa es lo que aprenden. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y ya no me voy a ir a la teoría solo, ¿sabes? Me voy a ir a la teoría desde la práctica. Sí, sí. Has dicho una cosa fundamental. El vídeo. Ostras, ¿pero el vídeo de qué? ¿Y de quién? ¿Qué motivación hay para el aprendizaje? Si una persona no está motivada y no interioriza que es importante para él, no va a aprender. Eso está clarísimo. Tiene que haber una implicación consciente de la persona. Entonces, donde está el secreto es intentar hacerlo consciente de que eso es importante para él. Por eso te digo que como entrenadores, si queremos obtener un rendimiento, tenemos que ser educadores. Gestores, siempre los tendremos que ser, pero educadores para que en ese proceso, incluso de forma egoísta, nosotros trabajamos menos. Porque si tú le enseñas a que el proceso es lo importante, el rendimiento va a venir. Bueno, A no ser que tenga... autónomo también. Claro. Que no dependa de nadie. Ahí está, porque es que eso es lo bueno, que tú lo estás haciendo de forma que sea autónomo para poder hacer porque una de las cosas fundamentales es la toma de decisiones. En cualquier deporte. Es la toma de decisiones. Es saber crear. Ese es el fundamento del Vaya aprendizaje. melón que acabas de abrir con la toma de decisiones. Sí, lo sé. Pero voy en base a lo que a lo que decíamos antes. O sea, el mecanismo de la toma de decisión no parte en cuanto al movimiento, porque es a lo que más estamos hablando, es un factor neuromotor. O sea, es neural, pero naturalmente la evidencia está en que el movimiento lo hace el musculito. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, lo primero, a nivel táctico es más complicado, porque si yo no entiendo lo que estoy viendo, tengo un problema.
Sí, claro. Entonces, ¿en qué prestar atención? Exacto. Y ahí es donde está el foco de atención. Entonces, naturalmente, tenemos que favorecer o simplificar la acción de lo que la persona tiene que ver. Y a partir de ahí es ponerle el foco de atención que sea motivante para la persona. Y naturalmente eso tiene que tener un principio y un final. Me explico, un tiempo de foco de atención, ¿vale? Para que no se diversifique y pierda la atención. Entonces los factores claves están ahí, en ponerle a la persona lo que le interesa, y eso no significa que solo le pongas lo que interesa, a ti también, pero lo tienes que ir llevando a que ese interés es mutuo. Que sea una balanza. Sin duda alguna, porque el entrenador lo que tiene que intentar hacer es hacerle ver que el bien común, el bien de ese grupo, pasa por algo que tiene que hacer cambiar o adaptar la persona a la que estás hablando. Pero de nada sirve que tú se lo enseñes o tú se lo digas si no lo vivencias. Y ahí es donde está la tarea. Entonces tú lo tienes que poner en situación para que interiorice lo que está pasando. Y muchas veces pecamos de eso, de que nosotros después, cuando diseñamos las tareas de enfrentamiento, lo que tenemos que hacer es facilitar a la persona que se encuentre con esa situación, y ahí es donde está lo que conecto con lo primero que me dijiste del estímulo negativo, no sé qué y tal. El error, si yo lo estoy forzando a una situación que es nueva o no es agradable para la persona, porque lo tengo que cambiar, tengo que darle un aprendizaje, tengo que saber aceptar el error como factor del aprendizaje. Y a partir de ese error, darle las posibilidades de solución, que deberían partir de la forma autónoma de la persona. Pero el error tiene que existir. Totalmente. Si no hay aprendizaje. Pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es práctica. Y al final minimizas el error para intentar tener más eficacia. Y ahí es donde está la clave de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Hay una grieta aquí. El otro día escuché una entrevista a Luka Doncic y le preguntaron si había practicado ese tiro. Un tiro que había hecho en tiro libre, de tirar a fallar a posta para tirar un triple y meter. Y dijo que no lo había practicado nunca. Bueno, esto no se lo podemos creer o no, pero no creo que lo haya practicado nunca. Sin embargo, aparece en la competición. ¿Cómo crees que Luka ha aprendido esto? Porque es evidente que lo tenía aquí. Sí. Y lo ha aprendido, pero no de forma consciente. Exacto, pero hay una cosa que es determinante. Por eso te digo que nosotros como docentes, entrenadores, tenemos que tenerlo presente. A veces pasa en el entrenamiento y lo primero que nos sale es no, eso no. Porque queremos tenerlo todo muy ahí está controlado. Pero ¿por qué a él y en un partido sí se le permite? Porque es él. Que lo haga otro. Vale, entonces la primera cosa, el primer condicionante ya lo tenemos. No es lo mismo que lo haga fulanito, que tiene un nombre y una posibilidad, que otro. Eso es la primera. Ahora vamos a ponernos en la situación. Yo no estoy diciendo que todo tenga que practicarse. Naturalmente lo que se practica es más fácil que salga. Pero hay cosas que no tienen por qué. Ya va, vamos a ver, eso es un recurso. Y el recurso parte de las posibilidades de la persona para poder hacerlo. Entonces, naturalmente, una persona como Doncic, en su deporte, tiene unas posibilidades de recursos fundamentales. Sí. Pero no las tenemos todos los demás mortales. Y eso se llama capacidad de crear. Y es que ese es el sum del aprendizaje, que es el aprendizaje autónomo, la capacidad de crear. Y esa sería la excelencia. Lo comentaste antes y no lo había pensado nunca, pero hay una obviedad que dicen muchos jugadores de máximo nivel y retirados también, que uno de los consejos recurrentes es have fun. O sea, tienes que pasártelo bien. Sin duda. Y curiosamente, Luka está todo el rato riéndose en el partido. Porque está jugando. Exacto. Está jugando con todo, no solo con el balón, sino con el trash talk, con el fan, que el otro día echó a un fan del pabellón. Pero sí que es verdad que la gente muy top se lo pasa bien. Sí. Y creo que tiene pues lo que hablabas antes del feedback positivo, que no haya cosas negativas. Pues si tú te lo pasas bien, pues parece ser que es más fácil que rindas a tu nivel. Sin duda alguna. Amplío, porque cuando dices la parte negativa es saber llevar la parte negativa. O sea, siempre va a haber algo
que nosotros nos gustaría que fuera mejor o que no fuera de esa forma. Entonces, ¿cómo afronto eso? También es importante, pero eso ya psicología, no me voy a meter por ahí, pero todos los entrenadores lo tenemos que tener claro. El otro día vi un vídeo de Cristiano Ronaldo quejándose antes de tirar un penalti, quejándose al árbitro de que le estaban apuntando con un láser y tarda 1 segundo y medio en quejarse y de repente hace... Exacto. Y tira el penalti y mete. Y eso es el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir, de cómo una estrella es capaz de diluir lo que le está estresando negativamente y venirse a la importancia, a prestar atención a lo que tú puedes controlar. Claro, pero lo que estamos diciendo, o sea, son personas que han pasado por eso y saben hacerlo porque precisamente tienen el bagaje. Y segundo, el dominio de la situación. Joder, que nos pongan a uno de nosotros a tirar un penalti con 100.000 personas mirando. O sea, es que vamos, te tiemblan las piernas, no, te tiembla todo, ¿no? Entonces, claro, naturalmente ellos han estado en esa situación y después están preparados para eso. Por lo tanto, la preparación es fundamental. De cosas no entrenables. Total. ¿Y cómo aprendes eso? ¿Solo por exposición? Visualización. Sí, hay una... Voy a englobarlo en una frase que a mí me encanta decirlo y pienso mucho y además creo que es así. Y gracias a eso existimos los entrenadores, los preparadores físicos, ¿vale? Y el educador, que es la genética predispone y el ambiente dispone. La genética predispone y el ambiente dispone. O sea, el ejemplo más claro están las capacidades condicionales. Yo puedo ser rápido, pero si no entreno la velocidad, seré el más rápido de lo lento, pero más lento de lo rápido. Es muy buena. Vale, pues aquí pasa lo mismo. O sea, mi predisposición a soportar distintas situaciones también viene por estar en esas situaciones. Entonces nosotros tenemos que poner durante la tarea eso, pero el entrenamiento nunca se va a parecer a la competición. Entonces, naturalmente, a medida que más compito y más me presento en esas situaciones, más posibilidades y recursos voy a tener. Por eso el papel de la competición en el aprendizaje es fundamental. Entonces, por eso tú me estás hablando de gente que tiene un nivel competitivo muy alto. No solo es sus posibilidades genéticas, sino que además han estado en un tipo de exposición. Y ahora dices, ¿y es todo el mundo a través de la exposición? No, es que se mejora a través de la práctica. Horas de uso son horas de uso. Entonces, lo importante es tener un feedback que te retroalimenta a ti, ya sea positivo o negativo, pero que tú le saques un extracto de cómo te va a venir en una situación parecida algo que tú vas a tomar una decisión, que ahí es donde viene esa toma de decisiones, de cómo afronto esa situación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es controlar ese ambiente. Controlar no significa que tengamos que quitarle las variables, no, sino poner a la persona a través de una tarea, modificamos ese ambiente a lo que nosotros queremos que esa persona tenga. Me acabas se me acaba de encender una bombilla. No tenía pensado preguntarte esto, pero creo que tiene mucha relación. ¿Qué opinas de la especificidad en el gimnasio? De que exista una correspondencia dinámica entre el ejercicio que pongo yo en el gimnasio y el deporte. De si eso tiene algún tipo de transferencia con el deporte. ¿Crees que nos estamos volviendo locos con este principio de entrenamiento que es la especificidad? Sí. Pero ¿no crees que ya es suficiente con la exposición deportiva? O sea, ¿dónde te encuentras tú? Vamos a ver. Yo sí creo en la transferencia y en la especificidad. Pero como todo, todos los extremos son malos. Mira, la tendencia que tenemos nosotros es o es bueno o es malo. Yeah. Y no, o sea, todo en su justa medida. ¿Dónde es su justa medida? Ahí está la clave. En saber que eso estamos. Hombre, claro, y por eso te digo, gracias a eso existimos. Yeah. O sea, es que si no fuera complejo, entonces cualquiera podía hacerlo. Yo veo YouTube y hago lo que pone en YouTube. O yo me leo un libro y lo que diga el libro. No, es que fulanito y Pepito son distintos. Fulanita y menganita no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Pero qué priorizas? Sí, ahí es donde voy a ir. Vale. Voy ahora. Vamos a ver, cuando me hablas del gimnasio... No lo sé. 47. Vale, Bueno, esto no... Si ha ido tiempo ya, ¿eh? Sí. Déjame, esto no lo he hecho nunca. Alexa, avísame dentro de 10 minutos. 10 minutos. Invita ahora. Tenemos 10 minutos. Chao, Pues me viene al pelo
Tú ahora mismo lo que acabas de hacer es ya estructurar un tiempo, ¿vale? Para que a partir de ahí nosotros ya no nos pasemos de eso. Con lo cual ya tenemos una situación de alerta. Bien. Que uno con la parte miofascial y el entrenamiento a nivel neuromuscular. Naturalmente que no va a haber una transferencia directa, porque la transferencia tendría que ser al mismo gesto. Yo me acuerdo en el 98, 99, con mi tesis, cuando decía, lo importante en los deportes de equipo no es la cantidad de fuerza, sino la velocidad del tiempo de ejecución que yo tengo que hacer. Claro, porque el peso del móvil es siempre el mismo. Eso es. O sea, estoy hablando de hace un montón de años. Lo que pasa es que en aquella época pues, ni se publicaba ni leche, sino que directamente lo que estaba haciendo era, quería hacer el doctorado y lo que estaba haciendo era, lo que me han entrenado a mí no es lo que creo que era y tenía que cambiarlo de alguna forma y iba experimentando, intentando buscar la rigurosidad mayor que podía. Entonces iba evaluando cada uno de mis cambios. Y lo digo por lo de la transferencia, porque precisamente por ahí es por donde yo empecé a trabajar. La mejora de la capacidad de salto en un gimnasio se puede conseguir. Pero os voy a poner un ejemplo. Mi hijo ahora quiere hacer la ciencia de la actividad física y el deporte. Y ahora han puesto una prueba de salto vertical. Pero mi hijo pide 2 metros y lo que hace es surfing. O sea, todo lo contrario a saltar. Es decir, tengo que aumentar mi centro de presiones, pero no puedo pasarme porque mi tabla se desliza y es totalmente inestable. Entonces, ostras, y me dice, joder, me piden 33 centímetros de salto. No mucho, no es mucho. Pero mide 2 metros, eso significa que ya tiene un peso también determinado. Y como mide 2 metros, la capacidad de salto no es importante porque el alcance que tiene ya le permite estar por encima de todos los demás, con lo cual no hace falta saltar tanto, porque no lo necesita. ¿La transferencia por dónde viene? ¿A nivel mecánico o a nivel del sistema nervioso central? Y ahí es a donde voy. Ambas. Exacto. Naturalmente que tiene que ser explosivo, pero no es explosivo porque no ha entrenado nunca la explosividad. Entonces lo primero que tienes que provocar, es un cambio a nivel neural. Y ese cambio tiene que venir por un estímulo perceptivo, obligatoriamente o somatosensorial. La transferencia viene ahí. Si yo trabajo en la velocidad en el gimnasio y lo hago de forma veloz, aunque las cargas o las resistencias, porque carga va en función de un peso determinado, el peso no cambia, pero el peso sí cambia a lo largo de todo el movimiento, de la amplitud del movimiento, entonces va variando la carga. Y en función del número de articulaciones que esté, habrá más resistencia o menos resistencia, porque hay no solo el brazo de palanca, sino los momentos de fuerza. Vale. Con lo cual, ¿qué es más importante? ¿El gesto deportivo o la capacidad de generar tensión? Y ahí es donde voy a esa transferencia. En la prueba del salto vertical está clarísimo. Exacto. Pues, ¿cómo rompes tú en el factor de aprendizaje que esa persona empiece a saltar un poquito más? Dice, pues, pliometría, pero tal, y las estructuras, porque no deja de ser una persona con un peso determinado, con 2 metros, y que no ha entrenado nunca la recepción del salto. Con lo cual, cuidado, la tolerancia, exacto. Pues, ¿qué le dije? Salta un escalón, a subir a un escalón, que es solo contráctil. Vale. ¿Y lo tienes? Sí, vale. Pues ahora salta, como te lo van a pedir sin manos, pon las manos en la cintura. Muy bien, las manos en la cintura. ¡Ostras! Ya se iba hacia adelante, ya perdía el equilibrio. Esa capacidad de reequilibrio que es lo que te decía que era importante. Salta al segundo escalón. ¿Qué dice? ¿Que me muestro? A ver, si ya directamente yo no rompo eso, es imposible que pueda saltar más. Dice, no, pero es que cuando saltas no tienes eso. No, ya. Pero es que si tú le pones un reto, capacidad de aprendizaje, donde ya el reto es a nivel neuromuscular y a nivel perceptivo, el sistema nervioso central está diciendo la tolerancia a ese esfuerzo es bueno, entonces a partir de ahí le dije, suelta las manos, salta al segundo escalón. ¿Lo tienes? Vale, pues ahora ponte la mano en la cintura y salta al segundo escalón. Vale, ahora vamos a hacerte la prueba de salto. Y saltó los 33 centímetros. No es magia, es simplemente decir, ¿él tiene la posibilidad de hacerlo? Sí, entonces a partir de ahí hay que estructurar para que el trabajo sea que el sistema nervioso central no bloquee de forma anticipatoria lo que yo quiero hacer. Esa es la transferencia que yo tengo que buscar en cualquier acción. La mayor parte de las veces nosotros nos centramos solo en la velocidad de ejecución. Bien, vale. Yo puedo hacer cualquier cosa de forma veloz, pero después no tengo por qué ser explosivo a la hora de controlar un móvil. Porque el control del móvil me implica una precisión. Con lo cual, lo que no puedo hacer es decir,
hago un press de banca a una velocidad determinada con un encoder o un squat y después voy a decir que eso lo voy a hacer rápido en una situación de juego. Eso es lo que no puede ser transferible. Entiendo. Perfecto. Vamos con la parte final. Voy a utilizar el bonus track y alguna cosa que apunté y alguna pregunta de gente que nos las mandó para contestar rápido. Venga. Esto es una putada. Venga. Si alguien se quiere formar en miofascial, ¿qué tiene que hacer? Está difícil porque todavía está en estudio. Me dijiste que es rápido, ahora mismo está difícil, ¿vale? O sea, no hay cursos especializados, aunque sí es verdad que hay mucha gente que está empezando a sacar procedimientos de copyright. Yo no aconsejo nada porque yo estoy aprendiendo todavía. Papers. Claro. Que empiece por papers. Son evidencias, está claro, y sí es verdad que hay una serie de libros, tanto de Facial Fitness, de Anatomy Trains, que son las vías anatómicas, que uno de Robert Slade y otro de Thomas Mayer, que te puede ir orientando. Vale. Pero todavía estamos en pañales. Vale. ¿Usas el foam roller? Uso el foam roller, pero el foam roller lo que lo uso es para moverme encima yo del foam roller, no para darme un automasaje. ¿Qué significa? Lo hemos hablado, pero ¿qué significa liberación miofascial? Sí, liberación miofascial claramente es un sentimiento, ¿vale? Una sensación. Y naturalmente lo que estoy haciendo a través de eso es mejorar el sistema nervioso a nivel periférico para que el sistema nervioso central tenga la información necesaria para provocar un cambio en la ejecución de mi movimiento. ¿El foam roller está sobrevalorado, sí o no? Sí. Me gusta que te mojes, ¿eh? Pero los utilizaré toda mi vida porque es muy guay. Es que me has contestado un montón. ¿Me dijiste rápido? Sí. No, pero es que acabo de ver que en las preguntas del bonus las has comentado de alguna forma. Sí. Listo. Última. Para nuestro gremio, que lo hablamos también fuera de directo, viniendo para aquí. ¿Qué es para ti ser feliz? Primero como preparador físico, no como persona. Primero como preparador físico. Sí. ¿Qué es para ti ser feliz? Vamos a ver. Para mí tenemos una de las profesiones más bonitas del mundo. Porque involucra el movimiento. Entonces, ya no te hablo como preparador físico, sino como educador físico deportivo. Para mí darles calidad de vida a la persona, enseñándoles a moverse y manteniendo su autonomía e independencia, porque te dije que una de las cosas era que soy especialista en mayores. Y yo eso lo veo. Y lo noto, porque yo no soy el mismo que tenía cuando tenía 25 años y ahora estoy cerca de los 60. Entonces, naturalmente, para mí el movimiento es fundamental. Y nosotros trabajamos con el movimiento. Y trabajamos con el cuerpo humano. Y trabajamos con personas. Entonces, ser feliz a nivel de preparador físico va por ahí. De darle a la persona calidad de vida. Independientemente de que sea profesional o no. Lo que pasa es que, naturalmente, en el día a día, la persona que me viene a un estudio, un entrenamiento personal o un proceso de readaptación, es quizá ligeramente más sencillo porque quieren venir. Otra cosa es un profesional. Ahí ya tenemos que poner en la balanza otras cosas donde el rendimiento nos va a condicionar. Y luego lo que hablamos también. Vamos allá. Todo lo que tienes que sacrificar para llegar a la élite, ser un preparador físico de élite a nivel personal. Sí, hay muchísimo sacrificio y como te estaba comentando, yo lo he hecho al revés. Yo he tenido la suerte de priorizar mi vida, priorizar mi familia y sobre todo quedarme en una isla que me encanta, que es Gran Canaria, que se vive muy bien y con muchísima calidad de vida. Y además, que sí es verdad que he tenido la suerte de que toda mi vida, desde que empecé a trabajar, estoy trabajando en lo que me gusta. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión, tomé la decisión priorizando esa calidad de vida y quedarme donde estaba y no viajar a otro equipo, a otra ciudad, para tomar más responsabilidades, que tuve mis opciones, pero tanto como jugador como entrenador, preferí quedarme en casa. Entonces la felicidad para mí es poder tomar ese tipo de decisiones sin que te quede ningún resquemor, sino al revés. Es decir, la decisión que he tomado podría haber sido mejor o peor, pero estoy tranquilo y contento con ella. ¿Vale? Es un consejo fantástico. Se te nota que eres feliz con lo que haces, con lo que transmites y te doy la enhorabuena. Una cosa que voy a empezar a hacer ahora es valorar cuántas veces bebe la gente del vaso, porque no has probado. Eso significa que te lo has pasado bien. Sin duda, te estaba diciendo que la hora se me ha ido en nada. O sea, es que no has probado ni gota de nada. No, pero ahora cuando termine sí. Es significativo. Sin duda alguna. Sin más, David, muchísimas gracias por este tiempo, que ha sido corto pero súper intenso y me ha gustado mucho. Has aportado mucho valor a la gente que nos escucha. Así que, por favor, despide tú este episodio con unos segundos.
Yo, muchas gracias a ti. Alexa, ya estamos, fuera. La tecnología. Perdona, lo desconozco. Alexa, para. Pues es mi primera experiencia en un podcast así. ¿Sí? Sí, por lo tanto, ya sabes, eres el primero. Te empezarán a llamar más, créeme, ya verás. No, y me ha gustado. Creo que es una forma de poder llegar a todo el mundo porque es difícil, y más en el momento en el que estamos. Pero ha sido una experiencia increíble. Y tú como profesional también te digo que me ha encantado. O sea, no lo haces de forma profesional, o sí, no lo sé, pero desde luego, no, es porque te gusta, ¿no? Es porque me gusta aprender y me gusta enseñar. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Y venir aquí para mí también es un aprendizaje y me ha sacado muchísimas cosas positivas, ¿no? Le saqué muchísimas gracias. Estoy halagado. Muchísimas gracias, David. Cuídate mucho. Igualmente.